Muy buenas tardes a todos. Los saludo nuevamente. Tengo el placer de encontrarme con ustedes ya en esta maratón que llevamos ya mediada. Ya vamos hasta el martes 7 de septiembre. Continúa esta maratón y el día de hoy, de nuevo, los veo a todos conectados para aprender sobre un tema importantísimo en esta convocatoria. Por ahí vi el primer mensaje, nos saludaban desde la ciudad de Medellín y yo les extiendo la misma invitación. Buenas tardes. Les pido, como siempre, a todos los asistentes de Zoom que enciendan su cámara para que podamos vernos, para sentirnos un poco más acompañados en esta tarde y ver las caras de todos los que vamos a estar aprendiendo. Luis, ¿cómo estás? Los dos Luis, ¿cómo les ha ido? Espero que bien. Dispuestos a estudiar. Manito arriba todos en Zoom si están dispuestos a aprender hoy sobre gestión ambiental. Veo que sí. Listo. Saludo también a todos aquellos que estén viendo la retransmisión desde el directo de Facebook. Los animo a darle un corazoncito, un me gusta, un me encanta, compartir la retransmisión. Sí, como siempre digo, la comunidad GEAR es una comunidad que cada día está creciendo, que nos estamos dedicando todos, ustedes y nosotros, para que vaya creciendo todos los días. Y si nosotros compartimos el video, vamos a ayudar a que otras personas que de pronto no se han enterado de esta maratón puedan aprender hoy sobre gestión documental, que es un tema de gran interés, como les digo, para aquellas personas que se van a presentar a alguna de esas 33 corporaciones autónomas regionales y a las otras entidades de la rama ejecutiva, tales como el Ministerio de Ambiente, que también, digamos, toca temas muy relevantes dentro de este conjunto de normativas, ¿cierto? Me confirman el audio, pues veo que me levantaron la mano, que me escuchan bien, pero sin embargo, pues siempre me conviene que por favor me confirmen. Bien, perfecto, gracias Milena. Listo, entonces, sin más dilación, el día de hoy voy a darle la entrada a Julián. Julián, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Julián? Bien, Sebastián, todo muy bien, te agradezco mucho. Qué bueno, me alegra. Yo estoy feliz, como siempre, de compartir con la comunidad GEAR. Eh, es tu primera participación con nosotros, ¿no? En directo. Sí, sí, señor, así es. Así que te doy la bienvenida. Julián nos va a hablar hoy sobre gestión ambiental. Julián, ¿puedes contarles un poquito antes de comenzar la introducción, esperando que los demás asistentes vayan conectándose, qué vamos a abordar el día de hoy, así a breves rasgos? Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Julio Alberto David. Les voy a tratar unos temas muy importantes en materia de derecho ambiental. Específicamente vamos a hablar de los principios, normas ambientales en Colombia, o tal vez las normas más importantes, ya que son muchísimas, pero vamos a hablar de las categorías más importantes en materia de normas en Colombia en el tema ambiental. Las CAR, qué son, sus funciones, cómo se relacionan con el desarrollo sostenible, eh, y bueno, algunos temas específicos respecto de dicha corporación. El Sistema Nacional Ambiental lo vamos a repasar también y vamos a hacer un énfasis al final de desarrollo sostenible y cómo se comprende el desarrollo sostenible y qué es lo que hay que tener en cuenta para entender dicha figura y poder aplicarla efectivamente, bueno, en casos prácticos para poder resolver casuísticas. Básicamente esos son los 5 temas que vamos a charlar ahorita. Julio, y nos comentas algo, pues súper importante, estarás de acuerdo conmigo que las corporaciones autónomas regionales, digamos que se encargan de toda la gestión de aquellas zonas de relevancia ambiental en la zona de Colombia, la República de Colombia, es un tema fundamental para todos aquellos y que con seguridad podría entrarles en la prueba del 12 de septiembre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Afortunadamente, el tema de las CAR no es complejo de entender. La figura, lo más importante en materia de las corporaciones autónomas es entender su estructura
cuáles son los tres entes que la componen, las funciones de cada uno de los tres entes o las más importantes, entender muy bien las funciones, qué puede hacer y qué no puede hacer una CAR, pero es una figura jurídica que es de fácil estudio, la cual está más que todo en la ley 99 de 1993. Fuera de algunas pequeñas modificaciones, esa es la norma más importante que vamos a tener que estudiar para la prueba y es la norma más importante para el tema del día de hoy. Bueno, entonces, pido que todos cojan papel y lápiz porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Yo ya lo tengo aquí también listo, Julio, y cuando quieras nos compartes Se escucha, pantallas y comienza la exposición. se escucha perfectamente, ¿me Te escuchan bien, escuchamos sí? perfectamente, Julio. Listo, entonces ya voy a compartir pantalla, déjame un segundo y abro la presentación completa. ¿Puedes ver mi pantalla? La estamos viendo. Perfecto. Arrancamos. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es más que un gusto reunirnos para esta clase de hoy. Es una clase que va a ser muy puntual en relación a unos puntos muy específicos de los temas que mencioné al principio, que van a ser muy importantes para poder aprobar las pruebas a las que ustedes se van a someter. Mi nombre es Julio Alberto David, soy abogado de la Universidad Santo Tomás, tengo una maestría en Derecho Contractual Público y Privado, por lo cual he tenido que tener experiencia en materia, materia contractual pública en el tema ambiental. Eh, y la exposición de hoy se va a basar en algunos temas en los cuales he trabajado en mi experiencia profesional y que considero que van a poder nutrirlos bastante respecto de la temática. Entonces, como les mencioné, vamos a ver estos temas en específico, principios básicos del derecho ambiental. Podría decir que este es el tema más importante de todos porque es el que rellena de contenido a los otros. Normas ambientales en Colombia, las CAR, funciones y cómo se relaciona con el desarrollo sostenible, Sistema Nacional Ambiental y Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible lo vamos a ver, a pesar de que se toca en el tercer tema, lo vamos a ver más a profundidad en el último. Entonces, lo más importante en materia de principios es comprender que a pesar de que hay mucha doctrina que habla de muchos tipos de principios en materia de derecho ambiental, si nosotros analizamos de una forma muy precisa la jurisprudencia que regula dicho tema, podemos hablar de cuatro principios. El principio de desarrollo sostenible, el principio el que contamina paga, es el nombre doctrinal que se le ha dado, principio de precaución y principio de rigor subsidiario. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender respecto del primero de los principios, eh, es decir, el desarrollo sostenible es su concepto. El desarrollo sostenible está definido y podemos comprender que una definición importante en materia normativa se da en el artículo tercero de la ley 99 del 93. Y el principio quiere decir lo siguiente. Este principio implica la posibilidad de satisfacción de necesidades futuras sin que de necesidades actuales, perdón, sin que esto imposibilite la satisfacción de generaciones futuras. ¿Eso qué quiere decir en materia práctica? Y esto tiene un fuerte contenido constitucional en relación al artículo 58 que vamos a repasar ahorita más tarde. Esto quiere decir que la forma en que nosotros explotamos los recursos naturales y ejecutamos nuestras actividades económicas y las empresas ejecutan sus actividades económicas no puede imposibilitar que a futuro las próximas generaciones vayan a poder disfrutar de esos mismos recursos naturales, lo que a su vez implica una limitación razonable de la utilización de los recursos actuales. Eso, si lo queremos verificar desde una perspectiva de colisión de derechos, es la colisión, y así se trata en la jurisprudencia, la colisión del derecho de la libertad de empresa y la propiedad privada con el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Eso lo vamos a verificar en una parte final de una forma un poco más profunda. Y básicamente ese es el principio de desarrollo sostenible. Repito, poder gozar de mis beneficios actuales en relación a explotación de recursos naturales sin que eso imposibilite que próximas generaciones vayan a poder hacerlo. Luego tenemos el principio, el que contamina paga,
Este es un principio que podríamos decir que se regula. Cuando yo les diga que tal principio se regula en tal norma, les recomendaría a todos los asistentes tomar nota para que recuerden específicamente la norma para después revisarla. En el artículo primero de la 99 del 93, numeral séptimo. Este principio no quiere decir otra cosa que quien, bajo la figura jurídica general de la responsabilidad, dañe el medio ambiente injustificadamente, porque el daño jurídicamente tiene que ser injustificado, es decir, antijurídico en teoría, tendrá que reparar dicho daño. Es equivocado pensar que dicha reparación es solo de naturaleza pecuniaria, porque no lo es. También hay la doctrina es muy clara al establecer que dicha reparación no siempre es pecuniaria o económica. Y bueno, básicamente es el principio. La reparación cuando se ejecuta un daño. Ahora tenemos que tener en cuenta em, el siguiente principio. Estamos hablando del principio de precaución. Este es un principio que su contenido pareciera que no es tan fácil de entender cuando se lee la ley, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Si tienen dudas de dicho contenido, es decir, hablando del numeral sexto del artículo primero de la 99 del 93, les recomiendo revisar la sentencia C-292 del 2002. Este principio no quiere decir otra cosa que si se da un evento en el cual no hay un sustento científico para tomar una medida, porque como se van a dar cuenta en el avance de la exposición, todo lo que se hace en materia de derecho ambiental, más que jurídico, es un análisis científico y podríamos hablar que la mayoría es de ingeniería ambiental, ¿sí? Que es la ciencia que estudia estos temas de forma específica. Si se da un caso que no está resuelto por una investigación científica y hay un daño que pueda ocurrir por la falta de la investigación científica, no puede postergarse la medida eficaz para evitar el daño. Es decir, a pesar de que determinada casuística no esté regulada o sustentada por un estudio científico ingenieril, de todas formas debe tomarse acción, no se puede tomar como excusa para no actuar que no haya un sustento científico para ello. Entonces, ese es un principio, a veces uno cree precaución, no, hay que tener precaución de dañar los recursos naturales, no, el contenido en realidad es lo que les estoy diciendo si repasan la sentencia respecto de la cual sí se menciona. Este principio, a su vez, hago énfasis en la explicación de 4 puntos adicionales, entonces tiene que tener los siguientes elementos si es que los pueden anotar rápidamente, porque esta clase tiene un tiempo limitado y quiero avanzar en todos los temas. Existencia de un daño. Que el daño sea irreversible y grave, que la decisión de la entidad, a pesar de que no haya sustento científico, vaya enfocada a evitar la degradación del medio ambiente y que el acto administrativo que toma la medida sea motivado, por supuesto, como todo acto administrativo. Y finalmente tenemos el principio de rigor subsidiario. Les recomiendo estudiar la sentencia SU 383 del 2003 y la C 535 del 96. Esta no quiere decir otra cosa que el Congreso emite la normativa general ambiental, pero las entidades descentralizadas territorialmente pueden emitir normativas específicas, pero esas normativas específicas no pueden ser más flexibles que la emisión general del Congreso, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el principio. Entonces, vamos con el siguiente tema. Ahora vamos con la normativa ambiental. Este es un tema muy importante y de hecho este es Julio, el que... Dime. vamos a repetir, por favor, aquellas leyes del slide anterior para darle un poquito más de claridad al público, si eres tan amable. Vale. Entonces, repasando de forma un poquito rápida las normas de las cuales sí se menciona, entonces tenemos el principio de desarrollo sostenible. Este está en el artículo tercero de la ley 99 del 93. Luego vamos al principio, el que contamina paga. Este está en el artículo primero, numeral 7, perdón, sí, numeral séptimo, perdón, de la misma ley 99 del 93, ley 99 de 1993. Luego vamos al principio de precaución, el cual no está establecido como tal en la ley, pero sí se regula
o su estudio específico, porque no todos los principios están establecidos en la ley. Lamentablemente, la parte inicial de la ley 99 del 93 establece los principios, pero este es uno que se desarrolla un poco más jurisprudencialmente que jurídicamente, ya que nuestro sistema es antiformalista y no todos los principios tienen que estar en la ley. Yo les recomiendo para este entonces tener en cuenta la sentencia C292 del 2002. No es una ley, pero es la sentencia que lo regula. Y esta establece los requisitos para la ejecución o materialización del principio. Y lo mismo en relación al principio de rigor subsidiario. Ahí tienen que estudiar la sentencia SU 383 del 2003 y la C 535 de 1996. Sin embargo, si quieren tener una explicación más amplia en materia de principios, la primera parte de la ley 99 del 93 habla de los, en teoría, principios del derecho ambiental. Sin embargo, hay unos que en realidad no encuentran mucha aplicación material. Yo les hablo de estos cuatro porque son los que en realidad se dan en la práctica y los que en realidad les van a servir para poder resolver casuísticas. Entonces, ¿con eso fue suficiente, Sebastián? Claro que sí, podemos continuar. Gracias. No, te agradezco mucho. Entonces, vamos con la normatividad ambiental. Lo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, primero es la perspectiva constitucional. Entonces, analicemos y anoten, por favor, los siguientes artículos. 49, saneamiento ambiental. Estos son artículos de la Constitución Nacional. Artículo 49, saneamiento ambiental. 58, función social y ecológica de la propiedad. Ese es el más importante. Es el artículo más importante en materia ambiental en Colombia, ¿sí? Junto con el 79. Esos dos son claves. De hecho, todo el derecho ambiental se desprende de esos dos artículos. 67, educación ambiental. 79, derecho a gozar un medio ambiente sano. 88, acciones populares como forma de protección. 95, deberes y derechos de las personas respecto al medio ambiente. Y 277, función del procurador para proteger el medio ambiente. Entonces, estas son las normas constitucionales más importantes. Como les explico, la 58 y 79 son las más importantes, eso es indiscutible, porque cuando nosotros entramos en el análisis de la entrada de la Constitución y analizamos la normativa internacional en materia ambiental, lo que surge en el tipo de constituciones verdes, como en teoría es la de Colombia, que bueno, en algunos materialmente yo creería que sí lo es la figura y la comprensión del choque de los derechos fundamentales, que es lo que critica mucho la ANDI, por ejemplo. Ellos dicen, hay inseguridad jurídica en materia ambiental. En realidad lo que sucede es que surge el choque de dos cosas. La libertad empresarial y la propiedad privada, como está en el 58, y el derecho al medio ambiente, pero resulta que la libertad empresarial y la propiedad privada tienen en el núcleo duro del derecho fundamental, que es el contenido inmodificable de los derechos fundamentales en la teoría constitucional. El núcleo duro de la libertad de empresa y de la propiedad privada es un fin social ecológico. Por eso es que en una colisión de estos dos derechos generalmente se prima el medio ambiente. Esa es la explicación constitucional jurídica de por qué prima. Entonces, esta parte es esencial. Respecto de la normativa específica, como ya he mencionado en el inicio de mi presentación, evidentemente lo más importante es la ley 99 del 93. Hay que imprimirla y memorizarla casi, pues comprendiéndola por supuesto, pero es la más importante y nos trata los siguientes temas. Fundamentos de la política ambiental, estructura del SINA, estructura del Ministerio de Ambiente, corporaciones autónomas regionales, funciones de estas respectivas entidades y temas de licencia ambiental, como diversidad y patrimonio nacional, derecho a una vida saludable, protección especial a los páramos, prioridad al consumo humano sobre los demás, sobre el recurso hídrico, precaución y certeza científica. De certeza científica, como lo expliqué en el principio de precaución en materia ambiental, es esencial. Los aspectos diferentes a otras áreas del derecho. Esta área del derecho se basa en gran medida en la ciencia ambiental, en los temas, los temas relativos a la ingeniería de ambiente y bueno, ciencias subsidiarias y relativas.
También toca temas de contabilidad ambiental, protección a paisajes, prevención de desastres, acción ambiental y el marco ambiental democrático y participativo. Esta parte es importante también, ya que los administrados en materia ambiental tienen una especial veeduría. Cuando nosotros comprendemos, ahora repasando esta parte, vamos a repasarla un poco rápido, pero solo es para que sepan que estas son las normas claves en materia ambiental, que no tenemos lamentablemente tiempo para estudiar cada una de estas normas a profundidad. Son el decreto 2811, Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 23 del 73, principios fundamentales de prevención, 1753 del 94, definiciones de lo que es una licencia ambiental, decreto 2150 del 95, reglamenta a su vez licencias ambientales, la 388 del 97, ordenamiento territorial, 499 del 99, seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales, 1122 del 99, es aquel que define factores de eliminación de trámites en materia ambiental. 1124 del 94, la cual reestructura el Ministerio de Ambiente. Y bueno, y aquí tenemos que tener en cuenta todos los instrumentos legislativos internacionales en materia ambiental, como alguno de ustedes podrá saber por experiencias o lecturas pasadas, el derecho ambiental es fruto del derecho internacional. Entonces, estos instrumentos como la Convención de la Plataforma Continental del 58, todo lo relativo a convenio para la protección y patrimonio cultural y natural de París del 72, convenio sobre el comercio internacional relativo a fauna y flora. Bueno, todos estos instrumentos legislativos, si quieren para los asistentes tomarle fotopantalla y pegarlo en algún archivo adicional para tenerlos en cuenta. Junto con estos tenemos también eh, temas de convenios en materia de derecho del mar de Jamaica del 82. Hay varios instrumentos muy importantes a tener en cuenta. No los podemos tratar todos en esta sesión, pero estos son los más importantes para que por favor también eh, tengamos en cuenta estas normas. Teniendo en cuenta que básicamente ese es el contexto importante en materia de normativa, es decir, la normativa constitucional, la normativa que se deriva de la 99 del 93, norma esencial, y estas subnormas específicas que se derivan un poco de la 99 del 93, así como la comprensión general de los instrumentos legislativos, básicamente podemos comprender que esta es la estructura del derecho ambiental fuera de muchas otras subnormas y subdecretos que se derivan de esto. Esto es lo más importante a tener en cuenta en materia de normas jurídicas en derecho ambiental, lo que nos lleva entonces a poder ir al siguiente tema, que son las CAR y sus funciones, su relación con el derecho sostenible. Entonces, tengamos en cuenta que las corporaciones autónomas regionales son una figura jurídica importante para este tema y podemos decir que, como lo dijo Sebastián, estas entidades son claves en materia ambiental y de protección ambiental y de gestión administrativa pública ambiental. Entonces son entes corporativos de naturaleza pública, por supuesto, integrados por entidades territoriales que se dedican, de acuerdo a sus jurisdicciones, porque eso está dividido por jurisdicciones, como algunos de ustedes ya podrán conocer, todo el tema relativo a la administración pública en materia de medio ambiente, recursos naturales renovables, teniendo como misión principal propender por el desarrollo sostenible del país. Entonces, esta entidad podemos decir que es la específica para la gestión ambiental en Colombia. Esta está regulada más que todo en la ley 99 del 93 en general. Y en esta norma nos definen el objeto de las CAR. Es importante tener en cuenta que la ley define algo como objeto y otra como funciones, ya que algún caso podría estar hablando de objeto y otro de funciones y nosotros tenemos que entender esa diferencia. Entonces, el objeto es la ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos
con la finalidad de materializar la normativa vigente en materia ambiental, con la finalidad de manejar y aprovechar los recursos naturales en Colombia de la forma más responsable y sostenible. Y la palabra sostenible aquí es clave, precisamente si se dan cuenta, por eso es importante tener la comprensión de los principios del derecho ambiental, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible en cada una de las funciones, ya ustedes saben a qué se refiere el desarrollo sostenible, por definición. Entonces aquí, bueno, aquí ya habíamos, ya aquí hablamos del objeto. Aquí podemos ver la definición un poco resumida de cómo se establece en la ley. Con esto nosotros entonces tenemos la posibilidad de analizar cómo se o qué implica la estructura de la CAR. Entonces nosotros tenemos tres entidades importantes: la asamblea corporativa, el director y el consejo directivo. Entonces, cuando nosotros analizamos cada uno de estos entes, tengamos en cuenta los siguientes factores claves para cada uno. Entonces, la asamblea corporativa. La asamblea corporativa es el principal órgano de dirección de la corporación. Está integrada por los representantes legales de las entidades territoriales de la respectiva jurisdicción. Los miembros, entonces, que componen dicho ente, tienen unas funciones específicas, las cuales vamos a repasar, las más importantes, o por lo menos las 5 más importantes. Elegir al consejo directivo, designar al revisor fiscal interno de la corporación, conocer y aprobar el informe de gestión de la administración, conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada periodo anual, cada periodo fiscal, adoptar los estatutos de la corporación y reformas que le induzcan. Entonces, eso es lo más importante que deberíamos comprender respecto de la asamblea. Respecto al consejo directivo, lo más importante en mi opinión, es tener en cuenta por quién está conformado. Vamos a ver ahorita las funciones rápidamente, pero lo más importante es verificar por quién está compuesto. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que este está compuesto por el gobernador o gobernadores del departamento, un representante de la Presidencia de la República, un representante del Ministerio de Ambiente, 4 alcaldes de los municipios de dicho territorio, 2 representantes del sector privado, un representante de las comunidades indígenas y 2 representantes de entidades sin ánimo de lucro. Eso es lo más importante para mí, porque cualquier caso que se derive de la estructura del consejo directivo, ya ustedes saben que pueden resolverlo teniendo en cuenta quién lo compone. Respecto a las funciones, tenemos las siguientes: proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de estatutos y reformas, determinar la planta de personal de la corporación, disponer la participación de la corporación en la constitución y organización de sociedades o asociaciones o fundaciones, y disponer de contratación de crédito externo. Y finalmente, hablamos de el director general. Este es el representante legal de la corporación. Tiene un periodo de acción de 4 años. Y bueno, básicamente este es la cabeza en relación a decisiones de la corporación autónoma. Tenemos que tener en cuenta la relación armónica entonces que existe entre estas tres partes. Y bueno, este obviamente es el que toma las decisiones junto con la aceptación de sus planes y políticas respecto de las otras dos entidades, y tener en cuenta, por supuesto, que el director general tiene unas funciones muy específicas que que voy a expresar ahorita. De todas las funciones, para mí las 4 más importantes son dirigir y coordinar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal, por supuesto, hacer cumplir las decisiones del acuerdo del consejo directivo, presentar para estudio y aprobación del consejo los planes y programas que requieran desarrollo del objeto de la corporación, y presentar al consejo directivo los proyectos de reglamento interno. Podríamos decir que esas son las 4 funciones más importantes. Ahora, teniendo en cuenta cómo está compuesto, de todas las funciones de las corporaciones autónomas, porque son 32 funciones,
Estas pueden resumirse, yo me tomé el trabajo de condensar el contenido en las 6 más importantes. Entonces, tenemos ejecutar políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en las respectivas jurisdicciones, promover y desarrollar la participación comunitaria en la protección ambiental, celebrar contratos y convenios con otras entidades territoriales. Tengamos en cuenta que aquí se está hablando de contrato y convenio interadministrativo. El contrato interadministrativo es cuando se hace un contrato con otra entidad pública, lo que tiene, que es un negocio de naturaleza patrimonial, y el convenio es cuando sencillamente se juntan fuerzas para el apoyo, pero no hay un componente oneroso. Y transferir tecnología resultante de investigaciones que se desarrollen por parte de otras entidades, en especial el SINA. Estas son las funciones más importantes de la CAR. Sin embargo, como muy claramente dice la diapositiva, en el artículo 31 están establecidas taxativamente, y lo importante es, bueno, hacer el ejercicio de coger cada una de las funciones, leerla y comprenderla, pero todas esas funciones se pueden reducir en las que nosotros estamos viendo en este momento. Funciones de las corporaciones autónomas regionales. Ahora podemos ir al siguiente tema, relativo a el Sistema Nacional Ambiental. Entonces, el Sistema Nacional Ambiental es el conjunto de orientaciones, normas y actividades, recursos y programas e instituciones. Eso es muy importante tener en cuenta cada categoría, porque ahorita, como se podrán dar cuenta en lo que voy a hablar de este tema, se materializa precisamente de esta forma. Normas, actividades, recursos e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales. Este tema entonces nos lleva a comprender los siguientes puntos. Este tiene los temas, los principios, orientaciones y normatividad contenida en la Constitución del 91 y la Ley 99 del 93. Este es el primer componente del Sistema Nacional Ambiental. Las entidades del Estado responsables de la política ambiental señaladas en la ley, las organizaciones comunitarias no gubernamentales, fuentes y recursos económicos, y entidades privadas o mixtas que realicen actividades de investigación científica en materia ambiental. Ahora, lo que es importante del SINA como sistema es comprender cómo está compuesto. Entonces, este está compuesto, tal vez la parte más importante de este tema, comprender por cuál está compuesto exactamente igual que la CAR, porque ese tipo de preguntas son comunes en este tipo de exámenes. Y entonces hablamos del Ministerio de Ambiente, 5 institutos de investigación, 4 unidades ambientales urbanas y las 34 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible. Entonces, el SINA está compuesto de esta forma. Tenemos que tener muy clara la estructura. Respecto del SINA, cuando uno analiza la doctrina que regula el tema como sistema, nosotros podemos hablar que el SINA como figura se manifiesta en diferentes escenarios. Entonces tenemos primero el SINA territorial, que equivale a el Departamento Nacional de Planación, así como las entidades territoriales descentralizadas, hablando de departamentos, distritos, municipios y resguardos indígenas. Tenemos el SINA social, que refiere a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de base, movimientos ambientales, que se dedican a todo el tema de activismo y protección ambiental. El SINA institucional, el cual está relacionado con el punto, más relacionado con el punto anterior, es decir, quién lo compone. Ya sabemos que es Consejo Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente, 34 corporaciones autónomas regionales y los 5 institutos de investigación, así como las 4 unidades ambientales urbanas que se explicó anteriormente. El SINA transsectorial, relativo a las unidades ambientales en los diferentes ministerios e institutos que tengan competencia en el tema ambiental, ya que no solo el Ministerio de Ambiente y las CAR tienen potestades en materia ambiental, otras entidades administrativas y otros ministerios también. Y por supuesto los organismos de control, hablando de Procuraduría, Defensoría del Pueblo,
Contraloría Ambiental, Veeduría Ciudadana y Policía Ambiental. Entonces, del SINA, compréndase sus escenarios y su estructura, lo que nos lleva entonces a ir al tema final de nuestra presentación, tal vez el cual resume muchos de los temas anteriores relativo al desarrollo sostenible. Este no es otra cosa que la expresión del principio como está establecido en la ley, pero de una forma expandida. Entonces, un autor mencionado aquí que se establecerá la bibliografía en la fase final si queda tiempo, no dice otra cosa sino que es aquel que implica que la satisfacción de las necesidades actuales no van a comprometer las posibilidades de explotar necesidades de generaciones futuras. No es otra cosa que la definición que está en la ley. Es muy unificada lo que quiere decir el desarrollo sostenible. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, yo entiendo que el desarrollo sostenible es eso, pero materialmente, ¿cómo se comprende? Ya que esta expresión como el mandato de optimización parece ser un poco gaseosa o no se entiende muy bien materialmente cómo se comprende. Entonces nosotros para ello tenemos que entender que el desarrollo sostenible ni siquiera solo jurídicamente, sino administrativamente se entiende en unos objetivos, que no son otra cosa que los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son evidentemente cambiantes en el tiempo, ¿sí? Son principios, son objetivos que cambian de acuerdo a las coyunturas, son principios que cambian de acuerdo a las necesidades económico-sociales de las sociedades, pero actualmente podemos comprender las siguientes. El primero es poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Se relaciona mucho con el segundo de poner fin al hambre de forma sostenible. Nosotros y la humanidad en este momento, por muchas teorías, incluso sociopolítica, de cómo se están acabando los recursos, implica el aumento de las poblaciones. El aumento de la población en el mundo pareciera ser exponencial respecto del transcurso del tiempo y de acuerdo a cada década nacen más seres humanos, lo que implica que para alimentarlos necesitamos explotar aún más los recursos naturales. Entonces, evidentemente, el primer objetivo de desarrollo sostenible, por supuesto, es combatir el hambre y las bueno, y la pobreza, por supuesto, de forma sostenible, es decir, regulada y controlada con la finalidad que queden recursos para el futuro. Tercero, podemos hablar de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas, garantizar el acceso de energía asequible, segura y sostenible, moderna para todos. Estos últimos tres hablan mucho de incluso cómo está establecido la normativa en materia ambiental en relación a la democratización de la aplicación de tendencias ambientales. Muchas veces pareciera que por el abandono del Estado en ciertas zonas rurales y por factores de migración interna, es decir, personas que saben que en determinados municipios la presencia del Estado no es mucha y los recursos están sometidos a varias violaciones de los principios de la función administrativa, se redirigen a ciertas ciudades principales o ciudades metropolitanas eh, y pareciera que ciertos territorios, esto es una tendencia no solo en Colombia, ¿no? Esto es una tendencia mundial, causan que en ciertos sitios pareciera que no se pudiera materializar el desarrollo sostenible, sino solo en ciudades que económicamente pueden considerarse precisamente de esa forma, metropolitanas. Entonces, eso es algo que es un objetivo que se intenta materializar no solo en Colombia, sino en el mundo, democratizarlo y que ese desarrollo sostenible sea tanto para la ciudad metropolitana como para la ciudad rural. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible y el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
está muy relacionado con el anterior, factores inclusivos de las personas. Hay mucha zona rural en Colombia, incluso y en especial en materia de explotación de suelos, que no observan generalmente principios y formas de sostenibilidad para temas de, por ejemplo, agricultura. Y según varias investigaciones, ni siquiera investigaciones jurídicas, sino investigaciones de carácter ingenieril, de análisis de gestión de riesgo en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, lo que se puede verificar es que esto se da más que todo por el abandono del Estado. El Estado no enseña al agricultor cómo explotar recursos naturales de forma correcta, no instruye a las personas en relación a cuáles son los materiales más acordes. Entonces la gente obviamente explota recursos naturales como le enseñó su ascendencia y bueno, en ese tema definitivamente, según las investigaciones científicas y la tendencia científica actual, se da más que todo por abandono del Estado en relación a cómo se debe desarrollar este. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. Esto implica, por supuesto, que para que de forma democrática se materialicen los objetivos, esto requiere innovación e investigación científica. Por eso es que es tan importante en este tema el principio de precaución en materia ambiental, relacionado y hablando, por supuesto, del tema de que el derecho ambiental, su fuente, el tallo del árbol del derecho ambiental es la ciencia. Y si no hay avance científico e investigación, inversión en investigación científica en materia ambiental, pues por supuesto que materializar los objetivos de desarrollo sostenible pues va a estar obviamente bastante complicado, en especial en Colombia, donde muchas veces no se da la prioridad que se quiera a la investigación científica. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Esto es un tema clave en materia ambiental, clave. Y aquí este es un tema muy importante que voy a intentar repasar un poco rápido para que se comprenda cómo es la tendencia. Entonces, yo hablé de la migración interna. La migración interna no es un tema donde muchas personas no ven salida en ciudades rurales, se mudan a las ciudades metropolitanas y la tendencia, incluso hablando de una investigación que leí hace poco de la migración interna en Texas, en Estados Unidos, exactamente igual como funciona aquí en Colombia. Y es que las personas que efectúan la migración interna se asientan en la periferia de las ciudades, ¿sí? En la periferia porque es donde menos control estatal hay y se asientan ilegalmente. Uno podría creer que en Colombia, en especial aquellos que nos dedicamos también al derecho privado y corporativo, alguien que se asienta en un territorio, pues hay que hacerle un proceso para quitarle de donde está porque se asentó ilegalmente. Resulta, y por eso es esencial, si ustedes quieren entender el derecho ambiental, sencillamente estudien el artículo 58 de la Constitución, porque todo lo que nosotros estamos hablando ahorita se desprende de una tendencia doctrinal constitucional que es esas personas que se asientan porque no tienen otra opción, no porque quieran asentarse ilegalmente. Entonces se asientan ilegalmente, construyen y resulta que la tendencia actual en derecho administrativo, en derecho urbanístico, perdón, es que esos asentamientos, la última ratio es sacar a las personas de donde están. Esa es la última ratio. La primera ratio es legalizar el territorio. Por lo menos esa es la tendencia actual. Hay gente que no está de acuerdo con esto, obviamente. Pero la tendencia actual es legalizar el territorio y que esa legalización está sujeta a una gestión estadística de riesgos, por lo que si el asentamiento ilegal tiene algún riesgo estructural, se corrija en vez de sacar a la persona y que el asentamiento ilegal es ilegal e irregular, sea un instrumento de inclusión de esas personas que están excluidas de la normalidad social para poder incluirlas en la normalidad social de los que vivimos en la ciudad y gozamos de todos los beneficios de la normalidad. Ese principio, este objetivo es esencial, importante. Es muy importante en especial aquí en Colombia. Em, Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.
por supuesto relacionado obviamente con la investigación científica, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, esto también está relacionado, por supuesto. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, tema bastante problemático aquí en Colombia también. Gestión, en especial en la pesca, que no cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, eso pasa mucho en el Atlántico. Gestionar sosteniblemente los bosques, lucha contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Supongo que hay muchos asistentes que se preguntarán por qué no están los 17 objetivos de desarrollo, porque hay unos objetivos de desarrollo que no tienen nada que ver con el tema ambiental, pero si se dan cuenta, teniendo en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible no son objetivos de desarrollo sostenible ambiental. En la tendencia mundial se habla de desarrollo sostenible, pero de esos, el 85% de objetivos son relativos al factor ambiental. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, ya finalizando nuestra clase de hoy, que ojalá hubiera sido, tengamos más tiempo en una próxima sesión para agotar algunos temas adicionales, es que el derecho ambiental en Colombia, como toda área del derecho público quisiera creer, y el derecho contractual público, lo más importante es entender la tendencia jurisprudencial de cómo se resuelven los casos en materia de conflictos ambientales. Siempre se arranca por los principios de los cuales les hago mención, el 58 y el 79. Estos principios no son otra cosa que la expresión de la tendencia neoconstitucional en el mundo, en el cual em, todos, toda la estructura jurídica, en especial la jurídica administrativa, se relaciona con la prioridad de los principios como mandatos de optimización que rellenan el contenido del resto de normas jurídicas, con la prioridad de hacer preservar el medio ambiente. Ahí, como les mencionaba, hay sistemas diferentes a este, como por ejemplo, el argentino, en el cual la tendencia no, de la propiedad privada, no, el núcleo no es económico y social. Nosotros en el Código Civil quedó inexequible la posibilidad de usar la propiedad arbitrariamente. Eso que estoy hablando en este momento es lo más importante en materia ambiental y lo que resuelve muchos casos. Yo sé que en este tipo de pruebas hay mucho contenido técnico respecto de la carga y respecto de las funciones. Estos temas no, en realidad no son muy complicados, porque como se darán cuenta, en la ley 99 del 93 está establecida las funciones, toca repasar función por función, la estructura del consejo está, la estructura de la asamblea está clara en la ley. Eso no es lo más importante de este tema, ¿sí? Lo más importante en realidad, y eso ayuda a resolver casuísticas, incluso no para memorizarse la ley, sino para entender cómo funciona el derecho ambiental, es que en Colombia la propiedad no puede utilizarse arbitrariamente y la empresa privada no puede utilizarse arbitrariamente, porque según la teoría del contenido duro del derecho fundamental, la propiedad privada y la libertad de empresa tienen un núcleo duro, social y ecológico, por lo cual cuando se presentan tensiones, esto se da mucho en materia de licencia ambiental y en materia de licencia de explotación minera, donde se niega la posibilidad de utilizar un territorio o de utilizarlo parcialmente. Listo. Parece que Para explotaciones económicas. Eso no es porque, no, que la entidad no dio el permiso. Se me fue el internet. no, te estamos escuchando ya. Ah, vale, es que me salió un mensajito que decía la conexión está débil, entonces pensé que había parado de exponer. Entonces, bueno, queridos asistentes, básicamente eso es lo más importante de estos temas, eso es lo más importante de la estructura de cada uno de ellos, de los temas que son más digamos, de análisis exegético de la ley. ¿Quién compone a cada entidad? Eso es lo más importante, entender cuáles son sus funciones, la diferencia entre sus funciones, entender
contenido de los principios, como les dije, es lo más importante, el contenido de los principios, si se tiene claro, el resto de cosas y el resto de casuísticas o casos que se presenten escritos van a ser muy fáciles de resolver porque ya se tiene presente cómo funciona el sistema jurídico ambiental. Repasamos más o menos cómo es el sistema ambiental en materia jurídica. Entonces está la constitucional, la ley 99 del 93, normas subsidiarias y debajo lo cubre los instrumentos internacionales que de hecho son los que dan origen al derecho ambiental. El sistema ambiental SINA como conjunto de instituciones y como sistema em, también está muy claro en la normativa, pero digamos que en materia ambiental esto es lo más importante que yo como operador jurídico considero que es lo más importante que toca tener en cuenta. Y bueno, espero que haya quedado muy claro cada uno de los puntos y eh, espero que hayan disfrutado esta explicación. Julio, claro que sí, muchas gracias. Es un tema, como hemos visto, un poco complejo, ¿cierto? Digamos que cuando se adentra uno, sobre todo en leyes tan fundamentales que tienen que ver con el desarrollo, el desarrollo sostenible, perdón, con la materia ambiental, que suele ser de interés público, pues digamos que todas estas normas suelen ser un poco complejas, ya que pretenden, digamos, pues como buscar el bienestar general, ¿cierto? Así es. Pero creo que conseguiste darnos un panorama muy general. Aquellas personas que estaban preguntando, por ejemplo, Julio, te comento, y a personas de pronto un poco preocupadas, porque de pronto es mucha información, entonces yo quisiera aclararles que Claro, por en supuesto. nuestra, en nuestra página de Facebook va a quedar guardado este encuentro, o lo que pueden hacer también, por ejemplo, eh, Julio, qué pena, te voy a robar el control de la pantalla Claro que sí. para presentar. ¿Quieres que pare de presentar? Por favor, para... Vale, porque no estoy seguro cómo se hace. Ah, ya. Listo, voy a compartir. Lo que pueden hacer es dirigirse, ya el equipo técnico les va a enviar la URL o link de esta página donde se encuentra la descripción de todos estos encuentros que hemos tenido, como la Ley General de Archivo, el Plan Nacional de Desarrollo, el día de hoy Derecho Ambiental. Aquí pueden darle a cualquiera de estos, en el caso, por ejemplo, el día de hoy, pueden darle a clic aquí, se van a la sección de abajo y aquí pueden escribir su correo electrónico y les llega material exclusivo, material complementario y los enlaces con las memorias de todos estos encuentros para los que los tengan directamente en su correo electrónico. También pueden hacerlo siguiéndonos en la página en Facebook y en la sección de videos encontrar todos ellos. Y próximamente, como hemos visto que es de gran interés para todos, vamos a subirlos a nuestro canal de YouTube. Así que pueden ir a YouTube, ingresar al Grupo GEAR en el buscador, darnos a seguir y se les notificará cuando subamos esta serie de encuentros. Quiero agradecerte, Julio, tu amabilidad por exponer y compartirnos estos conocimientos que tú tienes con la comunidad GEAR. Quiero felicitarte porque fue una exposición bastante clara, concisa, con información de gran interés que tocan grandes o muchos puntos de los ejes temáticos que les serán preguntados el 12 de septiembre en la prueba Rama y CAR a todos estos aspirantes. Entonces quisiera agradecerte en nombre de la comunidad GEAR, Julio. Te agradezco a ti también, Sebastián. Y eh, bueno, les voy a comentar con qué temas seguimos en esta maratón Ramaicar. Pues entonces el día de hoy ya vimos Derecho Ambiental con Julio. Mañana estaré yo, no estamos juntos porque nos toque hoy, sino que el día de mañana, viernes de septiembre, estaré yo dándoles tips y consejos para ese día de la prueba, para que nos hagamos mucho más sencillo ese momento, que es un momento de alta concentración, de alta exigencia, que nos va a demandar tanta energía. Entonces, ¿por qué no recurrir a ciertos consejos que pueden hacernos esta experiencia un poco más fácil y así mejorar nuestro desempeño en la prueba? El sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana, nuestra abogada Valeria Hernández nos va a hablar del Código Único Disciplinario, tema también fundamental y muy transversal
para todos aquellos empleos de la función pública, ¿cierto? Vamos a estar hablando entonces la ley disciplinaria, las acciones disciplinarias, derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos o conflictos de intereses del servidor público, las faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios y los recursos a todas esas acciones disciplinarias. Recuerden, el sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana. Y para cerrar con broche de oro, entonces el martes 7 de septiembre a las 4 de la tarde, nuestro ponente ya famoso y muy reconocido en la comunidad GEAR, Diomedes Posada, nos va a estar hablando de los distractores de la prueba, ¿cierto? Aquellas pequeñas trampitas que nos van poniendo para nosotros, para confundirnos un poco, digamos, en esas opciones de respuesta. Nos va a estar entonces explicando qué son los distractores, nos va a dar insumos o herramientas para identificarnos, para identificarlos, nos va a dar herramientas o tips para superarlos y la clave de los distractores, que es la comprensión casuística. Entonces, sin más, Julio, pues entonces quiero reiterarte y sí quisiera darle una felicitación muy especial a todos los asistentes de la clase de Zoom, porque estuvieron muy participativos, enviando complementos a tu exposición, Julio, enviando decretos, solucionando dudas entre ellos, y creo que es unas acciones, son unas acciones muy valiosas que contribuyen a mejorar o a desarrollar ese conocimiento en esos temas de la comunidad GEAR, y quiero darles a todos quiero felicitarlos a todos ustedes porque realmente me sentí, digamos, afortunado de formar parte de esta comunidad GEAR el día de hoy. A ti, Julio, Sebastián, ¿me escuchas? ¿Me ves? sí, te escucho. Sí, como dice mucha gente en los chats, este es un tema súper, 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 súper de largo contenido. Eh, Nosotros lamentablemente solo disponíamos de un tiempo, pero créanme, con la estructura conceptual que se pudo determinar de la presentación, ese índice temático es el que les va a ayudar a resolver muchas de las otras dudas, fuera de poder, o por supuesto, de hablar de cada uno de los temas específicamente, lo cual no, lamentablemente no nos hubiera dado el tiempo, pero ese índice, ese eje temático que les presenté, créanme que es el que les va a ayudar a resolver todo tipo de duda. Claro que sí. Y a todos aquellos asistentes o que estuvieron viendo la retransmisión desde Facebook, por favor, un like o un corazoncito para hacer que nos hagan saber cómo les pareció la exposición del día de hoy y así estar diseñando contenido que cada vez le genere a ustedes muchísimo más valor y los enriquezca, ¿cierto? Los enriquezca ser miembros de esta comunidad. Sin más, me despido deseándoles un feliz resto de tarde y espero verlos el día de mañana entonces, donde estaré dándoles tips para la prueba y bueno, sin más, me despido. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Julio. Su merced, que me le vaya muy bien.